tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname y transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Resucítame, Señor, con tu espíritu. Conviérteme, Señor, con tu espíritu. Resucítame, Señor, con tu espíritu. Resucítame y conviérteme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Llegue a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con una conducta santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y le preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian.
Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya. Aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y que no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado, y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he dicho esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. También nosotros podíamos decirle hoy al Señor lo que le dicen sus discípulos. Pues ahora nos lo dices claro. En el mundo tendréis luchas, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo, lo ha vencido de una manera misteriosa también, porque pensar que la cruz y la pasión eran una victoria, humanamente no es algo que aparezca a simple vista, y sin embargo lo fueron. Fue la gran victoria de Dios sobre el enemigo, que no eran los judíos, ni los romanos, ni la multitud que podrían estar allí, un poco a la curiosidad del espectáculo, sino el enemigo de la humanidad como tal, que siempre es Satán, ¿no? Y Satán ha sido vencido de una manera paradójica en la encarnación del Hijo de Dios, en su muerte y en su victoria sobre la muerte y sobre el mal, y en la ascensión que acabamos de celebrar. Y el Señor quiere hacernos partícipes de esa victoria suya. ¿Cómo nos hace partícipes de esa victoria suya mientras estamos en este mundo? Pues mediante la comunicación de su Espíritu. Una comunicación que además no tiene parangón en la historia de la salvación. Ya está. Veis que tenemos un cirio pascual nuevo, ¿no? Y veis que es un cirio original, pensado para esta semana precisamente. Es obra de nuestro amigo el sacerdote que concelebra estos días, que es un artista, y merece la pena que os acerquéis en algún momento después de la misa o en algún otro momento antes de venir, porque va a estar esta semana y luego a lo mejor se queda más días, pero ya está, porque es una preciosidad. ¿Cómo nos hace el Señor partícipes? El cirio pascual
expresa la luz de la resurrección que brilla para los hombres. Y tiene la misma fragilidad que tenía la pasión de Cristo, porque es una luz muy frágil, y sin embargo es una luz victoriosa. El Evangelio de ayer, todos lo recordáis: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La luz de Cristo no va a faltar de este mundo, por muchas peripecias que pueda tener la historia y por muchas dificultades que el pueblo del Señor, nosotros, pueda tener a lo largo de la historia. Y el Señor no falta porque nos ha dado su Espíritu y nos lo ha dado de una forma que ha creado en nosotros unas criaturas nuevas, que consiste en que somos hijos de Dios, no somos simplemente criaturas, no somos solo la obra de sus manos, no simplemente somos su imagen, hecha para Él, de tal manera que por la misma creación, por el tipo de criatura que Dios nos ha hecho. San Juan Pablo II lo decía: el hombre es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Las otras criaturas están amadas porque Dios es amor y por nosotros, en función de nosotros. Pero cada ser humano, cada persona humana, el hecho de ser personas, tiene que ver con nuestra condición de imagen de Dios. Cada uno somos amados por nosotros mismos. Un poco por analogía como el Padre ama al Hijo. Es decir, ha querido que seamos un tú con respecto a Dios, un tú que responde amorosamente al Dios que es amor y que responde, pues eso, de manera inteligente, de manera libre y con afecto. En esas tres cosas participamos del ser de Dios, en nuestra inteligencia, que pone siempre las cosas del mundo en un horizonte infinito, en nuestra libertad, que nos permite elegir el bien sin ser constreñidos por nada, reconocer el bien con la inteligencia y elegirlo, y con nuestro afecto, que nos permite amarlo, ¿no? Y eso por creación, estamos hechos como una especie de recipiente de Dios. Y Jesucristo ha venido a llenar ese recipiente, ha venido a comunicarnos la vida divina, y la vida divina nos la comunica con su triunfo sobre la muerte, con la Pascua que estamos celebrando, que tiene su culmen. Decía yo estos días lo del bucle, ¿no? Jesús viene hasta nosotros, se humilla hasta nosotros y participa de lo más mísero y se hace víctima y ofrenda a Dios en lo más mísero de la condición humana, en los celos y en el odio con el que los hombres nos destruimos unos a otros, y participa de una muerte, y de una muerte ignominiosa, para poder retornar a su Padre cargado de un botín que somos nosotros, un pueblo nuevo que nace y a quien puede ahora comunicar el Espíritu Santo junto con el Padre. En la tradición cristiana, cuando se comparan todos los pasajes que en la Escritura pues hablan del Espíritu de Dios y eso, y hay todo un camino, es curioso, los judíos son rígidamente monoteístas, tan rígidamente monoteístas que cuando Jesús se presentaba como Hijo de Dios, pues le costó la vida, evidentemente, a Jesús, ¿no? No, porque eso era introducir, diríamos, hasta como una segunda realidad en Dios, y eso no podía ser, ¿no? El Señor, tu Dios, es un solo Dios, un solo Señor, ¿no? Pero sin embargo, desde el Antiguo Testamento, en la segunda línea de la Biblia, se habla del Espíritu de Dios y se habla de la palabra de Dios. En el principio, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo. Ahí están la palabra de Dios, el Logos, que se ha hecho carne, y ahí está el Espíritu de Dios. Y cuando llega la creación del hombre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es hagamos?
Los lingüistas y los historiadores buscan una explicación y la hay, pero es sorprendente la lógica profunda, la armonía profunda que hay desde la primera página de la Escritura, donde nadie sospechaba que Dios pudiera ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta la última, la que leíamos ayer en el Evangelio de San Mateo: id y bautizad a los hombres, anunciándoles el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu de Dios ha estado, digo, según la tradición cristiana, las obras de Dios son obras comunes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay unas obras que sean del Padre y otras del Hijo y otras del Espíritu Santo. Dios está siempre. En la encarnación, pues el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Comienza el ministerio público de Jesús y en el bautismo desciende el Espíritu sobre Jesús a manera de paloma y el Padre dice: este es mi Hijo predilecto, escuchadle. Son 90 y tantos los pasajes en los que aparecen los tres unidos en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo, pues se habla con mucha frecuencia. El Espíritu de Dios estaba en los profetas, ¿no? Que los profetas no son los que anuncian el futuro. Eso es una versión muy moderna y un poco a lo Hollywood de lo que es un profeta. Los profetas son los que hablan la palabra de Dios, los que profieren la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento dice: derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y todos ellos profetizarán. Es decir, todos ellos dirán palabras verdaderas, palabras que anuncian a Dios, que proclaman a Dios, que ponen de manifiesto a Dios. En el mismo ministerio de Jesús, cuando Jesús les da a sus discípulos, envía a los 72 y les da poder sobre los demonios y poder de curar, les está haciendo partícipes de su espíritu, del espíritu que en ese momento está todo él, por así decir, centrado en el ministerio de Jesús. Solo cuando Jesús ha vuelto al Padre, el espíritu está libre para ser derramado sobre la humanidad entera. Y entonces nosotros no es que como Elías o como hayamos recibido en un momento el Espíritu y podemos hablar una palabra de Dios, es que hemos sido engendrados por el Espíritu, hemos sido engendrados por Dios y ese ser engendrados con Dios es la victoria de Cristo en nosotros. Hemos sido engendrados a una vida nueva. Cuando un niño es bautizado, no digo que siempre, ojalá tuviéramos la conciencia de lo que sucede, pero nace a una vida nueva, porque es hecho hijo de Dios, es hecho hermano de Jesucristo, partícipe de su vida y de su herencia, de la misma familia que Jesucristo, por así decir, por adopción, claro, como gracia, no por derecho, pero sí por adopción, y tiene el mismo espíritu de Jesús, que luego en la vida, pues si no ponemos demasiados obstáculos, pues el Señor hará fructificar. Pero somos un pueblo marcado por el Espíritu de Dios. Ese profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas se cumple en el pueblo cristiano. Que repito, se trata de decir la verdad. Se trata de que hay tres rasgos que tiene el Espíritu Santo y que está libre tan pronto como Jesucristo resucita. No es que espere el Señor al día de la ascensión. La ascensión hace público, diríamos, el hecho del retorno de Jesús al Padre. Pero en una de las primeras encuentros de Cristo resucitado con sus discípulos, les dice: recibid el Espíritu Santo. A los apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Y uno podría decir como los judíos: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Es cierto, se lo dijeron a Jesús, es cierto, nadie puede perdonar los pecados. Y Jesús los perdonaba con la autoridad de Hijo de Dios, pero esa autoridad ha sido transferida, por así decir, por Jesús mismo a su pueblo, al pueblo de reyes, de sacerdotes y de profetas que ha nacido del costado abierto de Cristo, que somos nosotros, que es la Iglesia. Mis queridos hermanos, dispongámonos a recibir ese Espíritu sabiendo que es un don que tenemos, como nos pasa con el carnet de identidad, que como lo tenemos por el hecho de haber nacido en un sitio,
pues no le damos ningún valor especial. Haber nacido aquí, no haber nacido en, qué sé yo, en la República Democrática del Congo o en Burkina Faso, ¿no? Pues lo mismo nos pasa con la fe. Hemos nacido en un ambiente cristiano y solo cuando se nos ponen las cosas un poquito difíciles nos damos cuenta de lo que significa, del tesoro que es tener la fe cristiana, del tesoro que es haber sido redimidos y haber sido encontrados por Jesucristo en la humanidad para poder ser hijos de Dios y suyos. Hay tres funciones que hace el Espíritu, que las digo desde ahora y en las que podríamos profundizar toda la vida. Una, el perdón de los pecados, es un signo de la presencia de Dios en su pueblo, que exista el perdón de los pecados. Era una parte central del ministerio de Jesús, ¿no? El perdón de los pecados. Hoy comentábamos nosotros, hablando unos sacerdotes, de cómo pues, el sacramento de la penitencia lo hemos un poco minusvalorado o así, cuando Jesús, mucho de lo que hizo fue perdonar los pecados a pecadores. Y los signos, sus curaciones, porque casi todos, menos dos, prácticamente sus signos fueron curaciones, alguno más, pero la inmensa mayoría muestran que el hombre es un ser enfermo, que el hombre es un ser herido, y herido no porque la enfermedad sea un pecado, sino porque nuestra manera de vivirla tiene que ver con nuestra condición de pecadores, ¿no? Pero el perdón de los pecados, un pueblo donde existe el perdón, donde el perdón es una categoría de la vida cotidiana, porque todos nos tenemos que perdonar muchas veces a lo largo de la vida unos a otros, a los prójimos. Yo no he tenido que perdonar nunca a ningún vietnamita. Yo tengo que perdonar a los que viven conmigo y me tienen que perdonar a mí los que viven conmigo, los que están más cerca, los que trabajan conmigo. Eso es obvio, ¿no? Los prójimos, los próximos. Pero un pueblo marcado por el perdón es un pueblo en el que Dios está presente, porque el perdón proviene de Dios. El otro rasgo de la presencia del Espíritu es el conocimiento de la verdad. Recordáis que la semana pasada yo decía, nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. La distancia entre Dios y nosotros es infinita. Nosotros apenas podemos llegar a afirmar por nosotros mismos, si no hubiéramos tenido pues toda la historia esta con el Señor en la que Él se nos ha mostrado y se nos ha revelado su interioridad, pues que tiene que haber algo, que Dios existe, que Dios tiene que dar también, si tiene que dar razón de la creación, tiene que dar razón también de nuestras realidades humanas más profundas, como nuestra capacidad de amar y así, ¿no? Pero apenas llegaríamos, y como dice el Concilio Vaticano I, ya hace 2 siglos, pues unos pocos, y no con poca dificultad, sino con mucha dificultad llegaríamos a eso. Poder conocer a Dios, poder conocer que Dios es amor, eso solo es posible pues porque estamos, por así decir, metidos dentro de Dios, porque Jesucristo nos ha metido dentro de Dios y vivimos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como diría yo, pues como el aire que respiramos. Y hasta yo diría, hasta el entorno donde vive el niño en el seno de la madre, donde se nutre de la vida de la madre, pues nosotros nos nutrimos viviendo en el seno de Dios, viviendo literalmente en el Espíritu de Dios, nos nutrimos de la vida de Dios que nos la comunica Dios en el Espíritu Santo. Por lo tanto, perdón de los pecados, conocimiento de Dios y comunión entre nosotros. Lo primero que hará el Espíritu en Pentecostés es unir partos, medos, elamitas, habitantes de Siria, del Ponto, de Cirene, de Cilicia, algo impensable en el mundo antiguo y también no fácilmente pensable en el nuestro, ¿no? Los hombres, el diablo tiene la función de separar, de dividir, es lo que hace, desde de separar a los padres de los hijos, al marido de la mujer, al amigo del amigo, aislarnos de los demás de forma que no tengamos conciencia de ser un solo pueblo y mucho menos aún un solo cuerpo. Y en cambio el Espíritu de Dios une nuestras lenguas, porque hay además
genera en nosotros una lengua que es la lengua del amor, que supera las fronteras y las divisiones que la historia misma ha ido creando entre los hombres. Vamos, lo que tenemos que hacer esta semana, todo el tiempo, es pedir, Señor, envía tu Espíritu, envíalo a tu Iglesia, envíanoslo a nosotros, haznos partícipes de Él, haznos vivir en Él más y más en tu familia. Concédenos para que podamos perdonar con más facilidad, conocerte más profundamente, conocer tu amor de una manera más verdadera y para que nos enseñes a querernos unos a otros, que es el único mandamiento que Jesús nos dejó, pero que solo, de nuevo, solo en el Espíritu de Dios es posible aproximarse a vivirlo. Llenos de gozo invoquemos a Jesucristo resucitado, fuente de vida para todos los hombres. Para que la presencia y la acción del Espíritu fortalezca a la Iglesia en la lucha contra el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la fuerza del Espíritu Santo el mundo se libere de los poderes malignos que lo aprisionan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo guíe la voluntad de los que rigen los destinos de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos que esta pandemia que estamos padeciendo pueda controlarse pronto, que los afectados recuperen la salud. Acoge a las personas que han fallecido, conforta a las familias, sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, llenos del Espíritu Santo, encontremos la paz en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las súplicas que te presentamos y danos el don de tu Espíritu. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por ese misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría inmensa de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús mismo nos enseñó, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz, como nos la damos en este tiempo de pandemia. La paz contigo, la paz contigo, la paz contigo, hijo. La paz con cada uno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisit portare, alleluia, resurrexit